Coneduca y Revista Edurama presentan, en voz de Maestro Óscar Daniel Gómez Cruz. Muchas gracias por participar con Coneduca. Como primer pregunta nos gustaría saber, ¿qué es la inteligencia artificial? Te agradezco muchísimo la invitación. Es un tema que la verdad que no digamos que está en boga, que ahorita ya ha aterrizado. Los lapsos entre las tecnologías van siendo más cortos, ¿no? Y ahora hablar de inteligencia artificial es hablar de algo que ya estaba en el camino, sin embargo, que se ha aterrizado más en los procesos educativos. La inteligencia artificial, pues básicamente tiene un avance significativo en la historia del ser humano, desde, por ejemplo, la programación para identificar los rostros en los teléfonos celulares, el hecho de que te pueda hacer un Face ID un teléfono, estamos hablando de inteligencia artificial. Pero desde el año pasado, más o menos enero, febrero del 2023, se lanza una inteligencia artificial que ha sido como que el hito para que puedan aparecer más, como es el ChatGPT. A partir de eso empiezan a surgir un poquito más vamos a llamarle, herramientas que te ayudan a los procesos de mejorar en tu día a día, en todos los rubros, desde el marketing, desde lo educativo, desde las empresas, en fin, y eso ha ayudado mucho. Entonces, hablar de inteligencia artificial es un abanico bastante amplio. Sin embargo, como bien te decía hace un momento, estamos viviendo en la industria, a punto de la industria 5.0, en donde viene una revolución tecnológica bastante amplia y que sin duda alguna va a pegar en los procesos educativos, que es ahí donde me especializo, en la parte educativa, en la tecnología, en fin, y cómo esta está impactando a los estudiantes y a los docentes. Uno de los problemas que podemos ver ahora, por iniciar la plática, es el hecho de cómo vamos a formar a nuestros docentes en el manejo de las tecnologías educativas. Con respecto a la formación para los docentes en inteligencia artificial, ¿considera que es adecuada? ¿Están más preparados los alumnos? Mira, más allá de que estén preparados los alumnos para poder utilizar la tecnología en sí, más allá de la inteligencia artificial, el problema tiene que ver con el buen uso y la manera en que lo aplican a los procesos educativos, es decir, cómo ellos utilizan esta tecnología para su día a día en los procesos escolares. Y pues si lo vamos y nos referenciamos hacia la parte de los procesos docentes, uno de los problemas comunes y muy recurrentes en las universidades tiene que ver con la capacitación sin poder saber qué capacitar. Actualmente hacemos un estudio sobre las competencias digitales docentes que también ha llevado un proceso histórico para conocer cómo podemos abordar las competencias digitales de los docentes y de los estudiantes, y pasamos por el primer proceso, tú lo recordarás bien, hace apenas unos 10, 15 años, sobre la alfabetización digital, que son dos procesos diferentes. Hablar de alfabetización digital o alfabetización informacional en algunos casos, es hablar de cómo pueden utilizar la tecnología los docentes en los procesos de aula o de escuela. Muchos de los docentes todavía, vamos a decirlo así, eran analfabetas en el uso de las TIC. Algunos docentes no podían utilizarla y no sabían cómo aterrizarla en su aula. Y entonces se fue acrecentando, las universidades empezaron a capacitar en el uso de las computadoras, en el uso del Internet, y tendría que haber venido la segunda fase, que es el hecho de cómo hacer buenas búsquedas a través de el consumo que hacemos de la web. El problema radica en que las universidades están haciendo, vamos a llamarle así, la faceta de bomberos, ¿no? Apagando incendios. Por ejemplo, el año pasado, el inicio de ChatGPT, en el cual este proceso empieza a inmiscuirse en las universidades, y lo primero que se habla cuando inicia ChatGPT o la inteligencia artificial en sus grandes abanicos es el de prohibirla. Es decir, que el alumno no tendría que consumirlo porque se va a burlar de los docentes. No es un proceso nuevo. No sé si tienes alguna idea de esto, amigo, pero cuando empezó el uso de la calculadora, por ejemplo, y se metió a las escuelas, los docentes decían no, que los alumnos no utilicen la calculadora. No deberían de utilizar la calculadora, sino porque, no sé, va a haber un proceso, un retroceso.
Pero invariablemente tú y yo, como los grandes profesionales, hacemos uso de la tecnología. Entender que la tecnología lo que nos ayuda es facilitar nuestros procesos día a día. Lo que teníamos que hacer en ese entonces, y así se hizo, fue que los alumnos aprendieran el proceso cognitivo del uso de la herramienta, cómo se usa, para qué se usa, y luego usarla. Es lo mismo que se tiene que vivir cuando estás haciendo alfabetización informacional, alfabetización mediática, alfabetización digital. Y luego entonces ahora se quiere dar un salto hacia las competencias digitales. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo yo utilizo esa herramienta? Porque la tecnología sigue siendo una herramienta para mi día a día en el proceso educativo. Y no solamente cómo usarla, sino cómo es el proceso ético del uso de la tecnología. Por ejemplo, qué buscan los alumnos, de qué forma lo buscan, cómo están utilizando esa tecnología para el bien, el bien común. En fin, todos estos procesos están siendo retrasados todavía en la universidad por algo que es muy sencillo. No se hace un análisis, no se hace una investigación sobre cuáles son los puntos determinantes en los cuales deberíamos capacitar a los docentes. Te pongo un ejemplo. Actualmente en la Universidad Autónoma de Chiapas se está haciendo el proceso de hacer a través de un instrumento que se llama COMDIT, encontrar, que son competencias digitales docentes, encontrar cuáles son las competencias digitales por regiones. Es decir, no es lo mismo el uso de las TICs o de las tecnologías educativas en el estado en general como Tuxtla Gutiérrez o como lo hace, por ejemplo, Tapachula, en fin, esos lugares. ¿Por qué? Porque depende mucho también del acceso a las propias tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, en resumen, lo que tenemos que hacer es primero investigar, hacer un análisis de cuáles son los componentes que necesitan los docentes para desarrollar la tecnología en los procesos de formación, que ahí es donde estamos fallando, porque estamos lanzando cursos porque algo surgió. No, tenemos que analizar realmente cuáles son las necesidades prioritarias de esos docentes y tal vez necesariamente no necesiten inteligencia artificial, pero sí otra tecnología que les ayude, por ejemplo, una simulación química, en fin, cosas como esas. ¿Qué competencias digitales básicas debería de tener un profesor para mejorar sus clases? Dentro de las competencias básicas, hoy en día se está hablando acerca del uso ético de la información. Yo pondría el primero, yo quiero ponerlo ahí, porque tenemos que enseñar no solamente a buscar información a nuestros estudiantes, sino saber filtrarla, saber cuál es una buena información y también entender que esa información puede ser útil siempre y cuando también se pueda referenciar, por poner algo. Claro, el proceso de ético del uso de la tecnología es amplio, porque estamos hablando hoy actualmente de que los alumnos también tienen que conocer redes sociales y que ya tienen una identidad dentro de las redes sociales. ¿Cómo pueden ellos no ser vulnerados con su información? Y si lo llevamos al campo del proceso educativo, pues también el hecho de reconocer que cómo nosotros usamos ese tipo de información para que sea útil para mis compañeros, cómo compartirlo. Otra competencia docente tiene que ver con la planeación educativa. ¿Cómo yo puedo utilizar una tecnología que vaya a ser útil en mi proceso de secuencia didáctica, de estrategia de enseñanza, de estrategia de aprendizaje, y que eso indudablemente me va a ayudar a mí a tener mejores resultados para que mis alumnos puedan llegar a lo que es el perfil de egreso? Y que a partir de ello en la vida profesional les será útil. Entonces, el que el docente pueda discernir cuáles son las herramientas adecuadas, eso fundamentalmente es básico para la vida docente. Con la aparición de ChatGPT se revolucionó la forma de enseñanza. A partir de entonces se han creado nuevas inteligencias artificiales para el contexto educativo. La pregunta que nos surge es: ¿qué inteligencias artificiales recomendaría a los profesores que fueran detonantes en el proceso enseñanza-aprendizaje? Sí, mira, yo como siempre, antes de la aparición de ChatGPT, le decía a mis docentes, es fundamental, y lo hacía con una analogía, es fundamental reconocer para qué nos sirve la herramienta. Tú tienes el martillo, y el martillo no lo utilizas como para que, no sé, puedas abrir una puerta, lo utilizas para ciertas cosas que son útiles. Claro, algunas otras se pueden sobrepasar, como el hecho de que puedes utilizar el martillo para herir a alguien.
Sin embargo, el docente lo que tiene que hacer es discernir si realmente esa herramienta le va a servir en su proceso áulico. ChatGPT lo está cumpliendo, depende mucho de las características que tú tengas que impartir. Por ejemplo, en la actualidad podemos utilizar ChatGPT para la retroalimentación efectiva de nuestros estudiantes. Es decir, el ChatGPT está permitiendo hacer retroalimentaciones adecuadas. Otro de los índices muy comunes para el uso de ChatGPT es que está permitiendo hacer tutorías personalizadas, es decir, permite adaptar un enfoque según las necesidades individuales de cada estudiante y le permite explicaciones personalizadas, ayudando a los estudiantes a avanzar a su propio ritmo. Yo estoy hablando de generalidades que podrían utilizar los docentes. Otro de los, por ejemplo, en el caso mío, la ayuda puede ser apoyo de la investigación. Yo doy seminario de investigación y lo interesante de esto es que toma roles, ¿no? Vamos un poquito más allá de ChatGPT. ¿Existen otras inteligencias artificiales? Pues sí, pero lo que podemos nosotros hacer es un abanico de todos esos recursos y a partir de la propia necesidad que tengamos en nuestra aula, poder dirigirla. Existe Gamma, ¿no? Gamma te permite hacer diapositivas. Recordar que lo que te permite a ti la inteligencia artificial es reducir los tiempos que tú tengas, ¿no? Los tiempos. Ahora lo haces. La vez pasada estábamos en un congreso en la Iberoamericana y estábamos discutiendo sobre estas cuestiones y todavía el abanico, y incluso yo creo que si ahora estuviéramos en una mesa de debate nuevamente, se pondría sobre, ¿es ético o no ético utilizar ChatGPT? Depende. Si tú lo que estás haciendo es responder a una actividad como estudiante solamente para que puedas tener una calificación, yo no lo recomiendo. Pero si tú estás utilizando ChatGPT para ampliar tu proceso cognitivo, tener mejores ideas, para que todo lo demás pueda fluir, pues adelante. Es lo mismo, y ellos ponían una analogía ahí, es lo mismo que en los procesos. Si yo estoy en la Ciudad de México y me voy en auto, si yo estoy en la Ciudad de México y me voy en avión, en cualquiera de los dos casos estoy cumpliendo con mi objetivo. Soy malo porque tomo un avión y no tomo un auto. El auto me llevará 12 horas, mientras que el avión lo hará en 1 hora con 45. Eso realmente es hacer trampa. Lo que estamos haciendo es hacer uso de la tecnología, lo que tenemos a la mano, reduciendo nuestros tiempos. Y si el alumno descubre en el camino que cualquiera que sea la tecnología o la inteligencia artificial la ayuda a reducir los tiempos sin perder el proceso cognitivo de aprendizaje, eso es fabuloso. Yo lo digo a mis estudiantes, es un asesor más cuando no está el asesor. ¿Esto qué significa? Pregúntenle. Lo que no se vale es que te hagan la tarea, porque entonces no estás respondiendo a tu proceso educativo, sino lo que estás respondiendo es a una actividad para que el profesor te ponga una calificación. Eso es realmente la diferencia. El hecho de que, por ejemplo, PDF Chat actualmente, que existe también como otra herramienta de inteligencia artificial, te haga un resumen de un artículo, pero si tú lo tomas como tal y lo pegas en tu trabajo y luego haces algunos otros movimientos para hacerlo tuyo, entonces ahí entra el proceso ético de lo que hablamos sobre las competencias. Lo que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes es a discernir la buena información para su aprendizaje. Y regresamos nuevamente a los estilos y las estrategias de aprendizaje que son fundamentales para que ellos puedan utilizarlo en la vida profesional. Porque si no, ¿qué te vas a llevar? Utilizar un chat GPT para cuando tengas que litigar con alguien. Eso ya está visto en Estados Unidos. Hay abogados que han utilizado el chat GPT para poder ganar algunos casos y al último, pues resulta que no les ha servido para nada. ¿Por qué? Porque tiene que entrar todavía el factor humano. De acuerdo con su experiencia, ¿cuál es el impacto que tiene la inteligencia artificial en la educación? Mira, fíjate que a diferencia de otros tiempos, ahora predecirlo es un poquito más viable porque cuando ingresa los sistemas como las TICs a las universidades, a los institutos de educación superior, básico, en cualquiera de sus modalidades, veíamos nosotros que era lento. Sin embargo, actualmente creo que esto se ha acrecentado y está caminando a pasos agigantados. El impacto tiene que ver con el hecho de la readaptación de los procesos educativos por parte de los docentes. Porque sin duda alguna nosotros cuando planeamos o hacemos un
plan educativo para formar a tus estudiantes, consideramos toda la parte que tiene que ver con pertinencia, y hablar de eso tiene que ver con qué está sucediendo afuera con las grandes industrias y cómo lo están requiriendo. Es decir, por ejemplo, el hecho de que hoy una inteligencia artificial, si tú la programas, la robotizas, te puede contestar las llamadas o responder a tus clientes. Estamos hablando del área de marketing. Hay un libro muy bueno que se llama Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, y que habla precisamente sobre, ¿será que vamos a perder nosotros empleos? Yo creo que tendremos que aumentar las competencias a las cuales van dirigidas. Es de la historia de la humanidad, desde los procesos de la industria, hemos encontrado cómo readaptarnos a esto. Y creo que eso no va a ser, ese va a ser el caso para la inteligencia artificial. El ser humano se va a readaptar. Encontrar que la inteligencia artificial no solamente hace procesos como de consulta, sino también vamos a encontrar nosotros procesos en los cuales, como lo está haciendo Elon Musk, con la colocación de un chip, por ejemplo, ahora en el cerebro, o por ejemplo, ahora mismo con el hecho de que en el 2025 tendremos robots utilitarios para las empresas y luego para los hogares, es fantasear. Yo siempre le digo, no es que no vaya a suceder, pero ¿cómo lo vamos a tomar cuando suceda? Yo siempre le digo a mis estudiantes el hecho de que el escepticismo, y así se lo digo también a los profesores, es una mala herramienta para vaticinar el futuro. El ser escépticos con que el estudiante no está utilizando el chat GPT nos ha llevado a nosotros a que no podamos descubrir si realmente lo está haciendo o no lo está haciendo. Entonces vienen algunas herramientas como realmente el trabajo que estoy recibiendo viene de ChatGPT, y entonces castigamos. En vez de hacer eso, yo recuerdo hace muchos años, aproximadamente 10, daba cursos en la universidad sobre una herramienta que se llamaba copy-paste, era catalana, y te pedía a ti que pudieras meter el trabajo de tu estudiante y te decía cuánto estaba plagiando o cuánto estaba copiando de Internet. Había ocasiones que encontraba incluso maestrías, tesis de maestrías con un 90% de plagio. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? No estaba a la vista, hoy sí está a la vista. ¿Qué tenemos que hacer? Ser punitivos, castigar. Lo que tenemos que es reorientar el paso. Y al reorientar el paso nos llevará a nosotros a nuevas estrategias en nuestras instituciones de educación. Lo mismo pasaba con educación a distancia antes de la pandemia del COVID y lo vivimos. Todo mundo odiaba la educación a distancia. Todo mundo decía que hacer procesos de videoconferencia, no. Tan es así que ahora se abarataron. Antes de la pandemia del COVID, comprar un equipo Tandberg, por ejemplo, para hacer videoconferencias era carísimo. Hoy tenemos licencias que no pasan muchas de las ocasiones de $20, de $15. Entonces, es importante reconocer que aun cuando no está democratizado, porque si tú quieres una buena herramienta como ChatGPT, pues tienes que pagar, ¿no? Para tener el ChatGPT 4.0. Entonces, lo interesante de todo esto, el impacto que va a tener, tiene que ver con el hecho de que tenemos y se va a cambiar la forma en que la universidad está viendo los procesos de enseñanza. Ya no podemos nosotros quedarnos con el hecho de que solamente puedo pedir ensayos, ensayos, ensayos. Es decir, la competencia está tomando un auge muchísimo mayor. Tenemos que irnos a casos prácticos, casos en donde la vivencia sea fundamental para el estudiante. Eso nos va a llevar, sin duda alguna, a caminar de forma efectiva y mejor en los procesos de enseñanza. Para concluir nuestra charla, y desde su reflexión, ¿qué políticas debe considerar el gobierno para una mejor capacitación docente en inteligencia artificial? Mira, fíjate que me parece una pregunta muy interesante porque desde ahí tiene que venir el factor para que los docentes puedan capacitarse, y pues obviamente esto permea directamente a los estudiantes. Mm, yo creo que el gobierno, sin duda alguna, tiene que gestionar el desarrollo y la implementación de buenas formas de la inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Yo lo puedo poner desde poner marcos éticos y legales adecuados para el uso de la inteligencia artificial, la protección de datos fundamental y la privacidad, por ejemplo. Otra cosa que podría hacer es el hecho de fomento a la investigación y el desarrollo
de procesos para el uso de la inteligencia artificial. Podemos agregar uno más, que es la educación y la capacitación, que es fundamental. Y otro de los marcos que podría ayudar mucho esto y que lo hemos estado platicando continuamente tiene que ver con la ciberseguridad, ¿no? Tiene que ver con la seguridad y la ciberseguridad. Es decir, si nosotros englobamos todo esto, tiene un trabajo bastante fuerte que creo que todavía no se le está poniendo un puntual, no se le está colocando un énfasis puntual a estos procesos. El ex, no recuerdo muy bien, tú me ayudarás, el exsecretario de gobierno, creo que era secretario de gobierno Videgaray del gobierno anterior, Ujú. déjame ver si es así. Tiene Él, razón, sí, él señor. actualmente ha estado, él estaba trabajando en el MIT sobre precisamente cuáles son las repercusiones que va a tener la IA en nuestra vida. Y si no nos orientamos bien, hay que tener mucho cuidado. Sobre todo porque todo lo que nos está rodeando actualmente tiene que ver con tecnologías. Nuestra información, estamos hablando actualmente de ciudadanía digital. Es decir, está susceptible al hecho de que te hackeen tu información y puedan utilizarlo de cierta forma. Está susceptible a que tus finanzas también se vean vulneradas. Está susceptible al hecho de que puedan entrar a tu intimidad a través de una cámara, ¿no? Y si alguien puede utilizar esa inteligencia artificial de una manera errónea, ¿qué te protege actualmente? ¿Qué te protege? Hablemos de en materia de ciberseguridad y de seguridad. Puedes hacer una denuncia, hasta dónde está llegando. Tenemos policía cibernética, ¿qué tanta influencia tiene? Es bien dicho que te pueden geolocalizar a la hora que tú quieras. Entonces, hablar de todo eso es bien importante por parte del gobierno. Quiero que el gobierno debe tener énfasis. Gobiernos como los de Colombia trabajan mucho sobre ciudadanía digital para que nuestros estudiantes lo entiendan. Por ejemplo, los jóvenes hacen videoconferencias o hacen transmisiones en vivo en sus escuelas, en sus lugares, en los patios de recreo. Entonces, la delincuencia organizada es tan fácil entrar a esa transmisión en vivo y saber dónde está el hijo de alguien, ¿no? Entonces creo que esa parte podemos nosotros trabajar. Ahora, en materia de inteligencia artificial, creo que es un camino bastante arduo, pero es necesario empezar a hacerlo y que se deben de acompañar de muchos asesores en nivel de Congreso, a nivel ejecutivo y a nivel legislativo, porque sin duda alguna vienen cambios sustantivos y no estamos hablando de 10 años, estamos hablando de a corto plazo. Mira cuánto tiempo pasó para que todo el mundo se enterara acerca de ChatGPT y seguro estoy que muchos lo están utilizando. Algunos otros aún lo desconocen como desconocen el hecho. Las compras hoy actualmente se hacen a través de aplicaciones, envías dinero a una otra persona. Entonces, los datos, la minería de datos está presente. Es fundamental que en verdad el gobierno le ponga un ojo sobre esto. Muchas gracias, maestro Óscar Daniel Gómez Cruz, por esta plática y estas reflexiones muy interesantes. En el tintero se quedan varias cosas por platicar. Ojalá que en una próxima ocasión podamos abundar un poco más. Maestro, ¿en dónde lo pueden localizar? Sí, yo en Facebook aparezco como ODGC, que son las siglas de mi nombre, Óscar Daniel Gómez Cruz, y en Twitter me pueden localizar como ODaniel82, que son las redes que más utilizo, más allá de Instagram y todas las demás, ODaniel82, y obviamente a mi correo institucional, que es oscar.gomez@unach.mx de la Universidad Autónoma de Chiapas, y con muchísimo gusto, las veces que tú me invites, estamos para platicar de estos temas que son muy interesantes, y que bueno, como bien dices, en el tintero se quedan muchas cosas aún sobre las cosas prácticas que podemos hacer con ChatGPT. Coneduca les agradece que nos hayan acompañado. Los invitamos a participar y a estar atentos a nuestras redes sociales. Nos vemos pronto. Coneduca y Revista Edurama presentaron, en voz de, una presentación de Coneduca.